bienvenidos a todos y a todas. No, nada, un poco, bueno, nos presentamos hace un ratito, agradecer la presencia de Silvia, la doctora Silvia Larrufa, la verdad que para nosotros es un honor que estés virtualmente en el colegio de Avellaneda Lanús, agradecerle a Sebastián que organizó la jornada y a Eduardo de Pascuale, que también es de Lanús, y bueno, y nos acercó tu visita, eh, orgullosa de que seas una mujer en la gestión, que es muy importante también. Bueno, y nada, le paso la palabra a Sebastián para que te presentes formalmente. Gracias Silvia, gracias Eduardo y gracias Sebastián. Bueno, gracias Adriana. Primero quería agradecerles a todos los participantes, especialmente a vos Adriana y al Colegio de Abogados por permitirnos desarrollar esta actividad, esta conferencia en el día de hoy, a cargo de la doctora Larrufa. Agradecerte también Eduardo, quien cumple años hoy, así que muy feliz cumpleaños Eduardo. Cumpleaños. Sí, que se encargó de, bueno, de gestionar esta reunión y con quien estamos trabajando últimamente para hacer la conferencia del día de hoy. Si les parece, yo les quería presentar, la doctora Silvia Larrufa es la conferencista del día de hoy, para una charla sobre seguridad federal y políticas públicas de género. Silvia, si no te molesta, voy a introducir a las personas en lo que es tu actividad y tu currículum. ¿Sí? La doctora Silvia Larrufa es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano. Es licenciada en Ciencia Política, docente universitaria. Actualmente se desarrolla como subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad de la Nación. Es asesora del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, vicepresidenta y directora del Área de Investigación en Seguridad de la Ciudad, subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, subsecretaria de Planificación Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación en el año 2011 al 2013, Secretaria General de Coordinación de Políticas de Género, Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, del 2010 al 2011, responsable ejecutiva de la Oficina Provincial para la Gestión de la Seguridad, privada del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, agosto a octubre del 2010. Bueno, un currículum más que extenso tiene la doctora Larrufa, quien hoy nos va a dar una charla sobre seguridad federal y políticas públicas de género. Si les parece, la modalidad de la reunión, lo que planteamos, no sé Silvia si estás de acuerdo, cuando vos redondeás un tema, abrimos el chat de preguntas o alguien levanta la mano o alza la voz con el microfonito del Zoom y hace la pregunta que estime corresponder. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecerle a Adriana, a la doctora Coliqueo, por la invitación y en la persona de ella a las y los participantes del Colegio de Abogados de Avellaneda y Lanús. Reiterar el feliz cumpleaños a Eduardo y Pascuale, un compañero de mi equipo que tiene la tarea del vínculo con las organizaciones de la sociedad civil, con los centros de estudios, con las universidades, y me ha abierto la puerta de un montón de espacios donde la gestión siente que es importante compartir experiencias para poder mejorar las estrategias y las políticas públicas, y también para que todas y todos los operadores, y en este sentido las y los abogados lo son, ya sea desde el ámbito profesional liberal o desde la justicia, puedan conocer las diferentes políticas que se promueven desde el gobierno nacional. Cuando se produjo esta posibilidad, y recordábamos recién con Adriana que tuve la suerte de conocer el Colegio de Abogados ya hace varios años, en un encuentro presencial, pero similar a este, nos pareció que estando todavía dentro de los 16 días de activismo que Naciones Unidas plantea entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre para erradicar las violencias contra las mujeres, era interesante poder contarles que estamos proponiendo desde el Ministerio de Seguridad de la Nación en materia de erradicación de las violencias contra las mujeres y
eliminación de la discriminación hacia las mujeres, en este caso fundamentalmente hacia las mujeres que eligen trabajar en instituciones policiales o de seguridad. Como ustedes bien saben, Argentina es un sistema federal, con lo cual el gobierno nacional tiene algunas competencias que le son propias y otras que comparte con las provincias o que tienen la tarea de coordinar en conjunto con las provincias. La cuestión de la seguridad en sentido amplio entra dentro de esta división de atribuciones. El gobierno nacional es responsable directo y exclusivo de la prevención, investigación y erradicación de los delitos federales, que ustedes saben muy bien, son aquellos que el legislador entiende que van a ocurrir en más de una jurisdicción y por lo tanto los define como federal. Muchas veces gusta decir que es el delito complejo o el delito organizado, y si bien en general los delitos federales tienen esas características, no es eso lo que debe tener en cuenta el legislador al momento de definir qué delito es ordinario o cuál es federal. Fundamentalmente narcotráfico, trata de personas, contrabandos, lavados de activos. Y en ese sentido trabajamos con las 4 fuerzas federales, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina. Profesionalizando las fuerzas, con capacitaciones, con protocolos, con una clara conducción política, con fortalecimiento del área de inteligencia criminal y de estadística criminal para promover estrategias e investigaciones sobre la base de evidencia empírica, y no sobre el olfato o la experiencia institucional de alguna de las fuerzas. Y entendemos que dentro de esas estrategias para mejorar la política criminal, un eje también es el del bienestar del personal de seguridad. Y dentro de los diferentes aspectos del bienestar, que obviamente está el salarial, el respetar la jornada laboral, el tener asistencia psicológica cuando se utiliza un arma de fuego, el tratar de prevenir y reducir los suicidios, que en las fuerzas de seguridad duplica la tasa a la tasa nacional. También está la cuestión de la incorporación de la perspectiva de género. Es decir, no solo utilizar la política, la perspectiva de género en el momento del diseño y planificación de las políticas públicas, sino remover todos los obstáculos normativos, doctrinarios, culturales que tienen las fuerzas de seguridad para garantizar un desarrollo de la carrera profesional en igualdad de condiciones entre varones y mujeres y también entre diversidades sexuales. Este es el aspecto de nuestras competencias exclusivas y propias. Las provincias tienen las mismas competencias en relación al resto de los delitos, los denominados delitos ordinarios, la prevención, la investigación y la erradicación de todas aquellas conductas tipificadas como delitos y que no son competencia del orden federal. Y para eso también tienen la atribución de definir cómo organizan a sus policías, cuáles son los requisitos de ingreso, cuánto tiempo lleva la capacitación, qué armamento utilizan, qué tecnología adquieren. Y dentro de ellos podría estar, por ahora lo voy a dejar así en condicional, la incorporación de la perspectiva de género en el sentido que refería anteriormente de garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres y las diversidades en el desarrollo de la carrera policial. En ese punto, el podría es un poco simbólico, en el sentido de que justamente como
son competencias exclusivas de los gobiernos provinciales. El gobierno nacional podría recomendar, sugerir, asistir para garantizar que la perspectiva de género se incorpore tanto en el diseño de las políticas públicas como en la organización de las instituciones policiales. Sin embargo, la nación argentina ha adherido a varios tratados internacionales que fueron receptados por el Congreso Nacional e imponen obligaciones al Estado Nacional como una única unidad, sin importar el impacto que tenga la organización federal en relación a esas obligaciones. Por lo tanto, partiendo de ese reconocimiento de que las provincias deben tomar acciones positivas que garanticen, por un lado, eliminar la discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral de las policías, que eliminen los obstáculos en las carreras policiales y fundamentalmente que garanticen protección y acceso a justicia de las mujeres en situaciones de violencia, es que podemos trabajar en los ámbitos federales, la nación y las 24 jurisdicciones para andar este camino. Y por eso propusimos en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior, que preside la ministra de Seguridad, la doctora Sabina Frederick, la conformación de una mesa federal de géneros y diversidades. Allí las 24 jurisdicciones nos encontramos con cierta frecuencia. Conversaba con Adriana que la virtualidad tiene sus desventajas, pero que nos ha permitido en otros aspectos avanzar con mayor regularidad de la que hubiésemos tenido si solamente hubiéramos podido trabajar presencialmente en un país realmente extenso, con limitaciones presupuestarias en muchas jurisdicciones, y esta modalidad ha garantizado que mes a mes la mesa se reúne. Y trabaja en los dos aspectos, en cómo mejorar el servicio de protección y acceso a justicia a las mujeres en situaciones de violencia, y cómo avanzar hacia instituciones policiales libres de discriminación y de violencia hacia las mujeres y las diversidades en el ámbito laboral. Así, la semana pasada, y aprovecho el ejemplo para disculparme que tuvimos que reprogramar esta actividad, voy a hacer un paréntesis además. Afortunadamente lo cambiamos, porque estaba prevista para el jueves, que no lo pude hacer porque ese día viajaba hacia Tucumán, y ahí voy a contar el ejemplo después, pero como ustedes saben, el día anterior la Argentina se conmocionó por la muerte de Maradona, y todo lo que ocurrió el jueves hubiera hecho imposible llevar adelante la reunión, pero en el mismo momento lo hubiéramos tenido que modificar. Esto, por suerte, con una semana o 10 días de anticipación, lo pudimos cambiar, pero igual agradezco esa flexibilidad, porque bueno, a veces surgen estos compromisos y hay que llevarlos adelante porque son parte de la gestión. El viernes pasado entonces estuve en Tucumán, en primer lugar, que teníamos que ir ese día porque se cumplían 199 años de la policía de Tucumán, y el gobernador le había pedido a la ministra que estuviera presente, funcionarios o funcionarias del Ministerio de Seguridad, pero concluida la ceremonia oficial, nos dirigimos hacia el Ministerio de Seguridad y pusimos en funcionamiento, junto con el ministro y la subsecretaria de Gestión y Control de Tucumán, una mesa provincial de géneros y diversidades, que también va a trabajar en los dos mismos abordajes. Hacia afuera, brindando un mejor servicio en materia de asistencia a las víctimas de violencia de género. Ustedes saben que Tucumán tuvo en el último mes y medio 3 casos de femicidios muy complicados, donde había habido
pedido de protección previa de las víctimas y el sistema no había dado las respuestas adecuadas, pero también para trabajar la cuestión de la igualdad hacia adentro, que recién desde el 2002 en Tucumán las mujeres pueden integrar la policía provincial. Cuando en el caso de la provincia de Buenos Aires, a partir del 2010 ya hubo mujeres que ocuparon la más alta jerarquía, y desde el 2010 para acá siempre hay comisarias generales en la policía de la provincia de Buenos Aires. En Tucumán recién en el 2012 pudieron incorporar. Esto da cuenta de la diversidad de realidades que tiene la Argentina en esta materia. Justamente por nuestra organización federal, donde, insisto, son cada jurisdicción la que dice quiénes pueden ingresar, cuáles son los requisitos, cómo se evalúan, cómo es la formación. Así que allí participa el defensor del pueblo de la provincia en esa mesa, el Ministerio Público de la Defensa, organizaciones de la sociedad civil para poder avanzar en este sentido. Hará un mes y medio atrás estuvimos con la ministra en la provincia de La Pampa y también en una reunión con mujeres de la policía provincial. Armamos un espacio de intercambio que les permita a las mujeres de la provincia compartir cuáles son sus dificultades en el desarrollo de la carrera policial. Y en San Juan, la ministra le pidió al municipio de Barreal, que es donde está una de las escuelas de gendarmería, la ampliación del predio para lograr que haya ingresos de mujeres, que esa es la única escuela de la gendarmería que no es mixta, que seguía siendo solo para varones. Así que esos son los diferentes pasos que vamos dando en este primer aspecto que tiene que ver con policías paritarias y por lo tanto más democráticas y por lo tanto que van seguramente a brindar un mejor servicio de seguridad. Y el gran y enorme desafío sobre el cual están puestas las miradas es cómo logramos, en primer lugar, asistir a las mujeres víctimas de violencia y, por supuesto, en segundo lugar, erradicar las prácticas violentas por razones de género. En ese sentido, existe una articulación entre el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad de la Nación. Este espacio de articulación presentó, recuerdo en marzo, el plan integral con más de 200 acciones de muchas áreas gubernamentales, no solamente estas tres, pero estas tres tienen en sus responsabilidades la erradicación de las violencias más extremas, fundamentalmente femicidios, travesticidios y delitos y muertes violentas por cuestiones de género. Entonces, una de las primeras propuestas que tenemos para las provincias es lo que llamamos el sistema URGE. Es un sistema único de registro de denuncias. Es un sistema informático que está desarrollando el Ministerio de Seguridad de la Nación para poner a disposición de las provincias para que puedan tomar la denuncia al momento que además se cargan los datos, porque es un formulario único de denuncia. Un formulario único de denuncia bastante parecido al que tuvo en algún momento la provincia de Buenos Aires. A mí me tocó esa tarea con la Corte Suprema, un formulario único de denuncias que fue obligatorio para toda la justicia, lo utilizaban las áreas jurisdiccionales, es decir, fundamentalmente la justicia civil, familia y los juzgados de paz, y nos costó un poquito más con el Ministerio Público, y que era obligatorio también para todas las comisarías de la provincia de Buenos Aires.
pero en ese momento era en papel. En esto que les estamos ofreciendo a las provincias es un sistema informático. Y lo dije en gerundio, lo estamos desarrollando porque no queremos que sea un sistema cerrado, porque sabemos que además del Código Penal y de la Ley de Protección Integral de las Mujeres, que es de orden público, las provincias tienen, como tiene la provincia de Buenos Aires, sus propias leyes contra la violencia familiar o de protección de las mujeres. Entonces, poder incorporar todos los aspectos que son propios de la práctica policial y judicial de cada jurisdicción y que el sistema sirva. Tienen la mayoría de los campos, las y los que se dedican al tema sabrán las cuestiones básicas, los datos de la víctima, los posibles datos del agresor, si hubo denuncias previas. Después el operador policial tiene que cargar a dónde lo derivó desde el punto de vista judicial, un espacio para poner el relato de la víctima y algunas cuestiones que hacen una evaluación del riesgo. No voy a mencionar a todas, pero por ejemplo, si la mujer está o no embarazada, si refiere que el denunciado tiene armas, aunque la tenga legal o no la tenga legal, si la amenazó o no con armas de fuego o armas blancas, si tiene problemas de consumo problemático de alcohol o de alguna otra sustancia, si tiene alguna discapacidad. Todas esas con preguntas que están ahí para que el operador policial, sin que parezca que se está haciendo un interrogatorio a la víctima y se revictimice, sino que surge del propio relato y que va llevando, va cargando y el propio sistema va a dar una evaluación del riesgo, alta, media o baja. Obviamente, contesto preguntas de otras charlas, por eso lo digo así. Obviamente que no es vinculante en el sentido de que si la justicia entiende que le parece que es más grave de lo que arrojó el sistema o que no es tan serio como dice el sistema, puede no prestarle atención a las recomendaciones en materia de protección que hace según el riesgo que determina el sistema. En cada caso, las y los operadores van a después ser responsables, fundamentalmente si en un caso previsto como grave no se toman las medidas correspondientes y pasa algo. Si es al revés, si aparece como de riesgo medio y la jueza, el juez, el fiscal, la fiscala ponen más medidas que las recomendadas por el sistema, bueno, ahí obviamente no va a haber responsabilidad extra. Así que en ese sentido esto está puesto a disposición de las 24 jurisdicciones. Esto estuvimos trabajando obviamente en Tucumán, con las complicaciones tecnológicas que esto pueda tener. Además, obviamente es necesario que las comisarías tengan conectividad, y obviamente que viene acompañado también de un curso para la toma de denuncias, para evitar, como les decía, la cuestión de la revictimización de quien va a hacer la denuncia. Esto además está acompañada de la propuesta de poder vincular al número de emergencia, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el 911, al 144. Probablemente ustedes sepan, el 144 es un número gratuito del Gobierno Nacional de asesoramiento a las mujeres y diversidades en situaciones de violencia. Pero si hoy una mujer en una provincia determinada llama al 144, vamos a pensar en la provincia de Buenos Aires, pero vamos a ir a algún municipio del interior que todavía tenga el 101, no sé, a lo mejor Pringles. Y le van a decir, y cuente, y se dan cuenta que es una situación de emergencia, la operadora del 144 le va a decir, no, por favor, es una emergencia, cuelgue y llame al 101 o al 911.
no sabemos si la mujer lo puede hacer, si lo va a hacer, si ya se le pasó el envalentonamiento, o la mirada, o el señor le sacó el teléfono, entonces ahí se pierde la posibilidad de asistir. Y lo mismo si llamamos al 911, cuenta la situación y en realidad en ese momento no hay una emergencia, con lo cual mandar el patrullero no sirve para nada, y el operador o la operadora del 911 le va a decir, bueno, ¿por qué no corta y llama al 144 que ahí la van a saber asesorar? Ahí de nuevo podemos perder a esa mujer. Entonces, la idea es poder conectarlos tecnológicamente de forma tal que haya una derivación asistida. Por favor, que es en línea, que ya lo comunico. Entonces, hablan con la nueva operadora, le pasan además los datos, para que no le voy a preguntar, ¿y usted cómo se llama y dónde vive? Y se pueda hacer una mejor asistencia. Y también estamos trabajando con las 24 jurisdicciones en el ámbito de la estadística criminal para mejorar la información que tenemos en torno a femicidios. Si bien ya contamos con datos de la relación entre la víctima y el agresor, si se reiteraban los hechos, si hubo denuncias previas, algunos indicadores más que con el resto de los delitos que llevamos estadística, pero nos interesa poder tenerlos datos de calidad y mensualmente. Todavía eso falta con muchas jurisdicciones y eso nos va a permitir mejorar las estrategias, porque hasta ahora en general, ustedes lo pueden leer en el informe que produce el registro de femicidios de la Corte Suprema de Justicia, solo 1 de cada 4 víctimas de femicidio recurrió previamente al ámbito estatal, policía, justicia o a veces algún área de género. Es decir, que todavía nos falta mucho para que las mujeres comprendan que están ante situaciones de violencia de género y que además conozcan que existen ámbitos estatales de asistencia, de protección, de promoción de derechos. Y hay un porcentaje del sistema que todavía falta mejorar porque efectivamente terminan asesinadas mujeres que sí recurrieron al auxilio del Estado. Y para poder mejorar eso es necesario tener todavía más información de en qué contextos ocurren los femicidios. Las provincias, sí. No, perdón, ya que a veces hacías una pausita chiquita, te quería preguntar, ¿el registro único de denuncias ya está habilitado específicamente en alguna región o ninguno? Todavía ninguna adhirió, estamos trabajando en esto de ver cuáles son las particularidades de cada provincia, qué medida de protección o qué figura se suele utilizar, tratando además de que las provincias articulen con el Poder Judicial, fundamentalmente para aquellas denuncias que van al ámbito penal y que por lo tanto en la mera carátula puede no tener una referencia que es una cuestión de género, lesiones, amenazas. Las que van a familias sí, las de violencia están separadas, no, no se van a mezclar con una cuestión de lo que le tiene que pagar o las visitas. Están claramente registradas separadas las de violencia, pero en las penales no. Entonces también es importante poder trabajar eso porque en la segunda etapa de desarrollo del sistema, el sistema posterior, ahí viene la mujer, denuncia, el operador policial tiene que estar capacitado para poder tomar esa denuncia, se carga, el propio sistema arroja un
tipo de riesgo, como siempre se le da una copia a la víctima, seguramente de mínima, acompañado por los recursos de asistencia que tiene a su disposición. Si el riesgo es medio o alto, se va a esperar algún tipo de medida de protección que tome la justicia y se deriva a la justicia. Pero esa información en una segunda etapa también la va a poder trabajar el área de género para ver si hay denuncias similares en el sentido de que o en el mismo domicilio, o de la misma mujer, o contra el mismo hombre, de forma tal de tener además una visión integral de la problemática. A mí le decía a Adriana cuando charlábamos antes de iniciar, que me parece muy importante que las y los abogados se den estos espacios. Me contó de una actividad que hicieron en toda la provincia, porque son una pata fundamental en el acceso a justicia de las mujeres y las diversidades en situaciones de violencia, aunque en algún fuero no sea obligatorio ese patrocinio letrado. Porque ustedes saben que uno de los efectos que tiene el ejercicio de la violencia de género es el debilitamiento de la autonomía de las personas, ¿no? Las mujeres se sienten que no sirven para nada, que no pueden hacer nada, que no tienen derecho a nada, que nadie les va a creer lo que digan, y eso fue parte de meses, de años, de escuchar esa misma afirmación, sumado a que la mayoría de nosotras y de nosotros, en este caso a lo mejor no se aplica tanto por ser abogadas y abogados, pero en general hay un fuerte analfabetismo en relación a los derechos que nos asisten, como consumidores, como mujeres, como trabajadores, como beneficiarios de la seguridad social, ¿sí? En general, nuestro sistema jurídico es bastante robusto. Además, el Estado argentino ha adherido a un montón de tratados internacionales de derechos humanos en muchos temas. Ya me corro solo de la cuestión de género, hoy que se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hace muy poco Argentina adhirió a una nueva convención, obviamente falta que lo trate el Congreso, pero no solamente son las propias leyes nacionales, más las leyes provinciales en muchos temas que pueden disponer las provincias, y en general desconocemos de la forma de hacerlos efectivos y desconocemos que los tenemos. Y a eso le sumamos lo que produce años de violencia psicológica contra una mujer, obviamente que el rol del acompañante es central. Hombres y mujeres, generalmente son mujeres, que conocedoras, sin ser necesariamente profesionales o sin ser profesionales del derecho, conocedoras, acompañan a esa mujer, le sostienen la mano al momento de hacer la denuncia, pueden acompañarla físicamente cuando se puede y no haya distanciamiento, en momentos en que se quiebre. Ustedes saben que la Ley de Protección Integral de las Mujeres, como la Ley contra la Violencia Familiar y de Género de la provincia de Buenos Aires, permite que las mujeres estén acompañadas. Otras veces ese acompañante puede ser con o de el patrocinio de algún letrado o letrada. Muchos colegios de abogados hacen una tarea muy importante de brindar asesoramiento jurídico gratuito a las mujeres en situación de violencia, porque justamente requieren de esto, de que se les explique cuáles son sus derechos, los pasos, los tiempos que tiene la justicia, qué significa una medida de protección, qué pasa si a mí me dan una medida de protección y soy yo la que voy a ver a mi expareja, a mi exmarido, mi marido. No pasa nada porque el que no se puede acercar es él,
pero todo eso hay que saberlo, hay que transmitirlo, hay que poder explicarlo. Las posibilidades o no de que te alejen de tus hijos por hacer una denuncia de violencia, bueno, un montón de situaciones de temor que hay que trabajar con todos los operadores, obviamente empezando por las policías, obviamente en el ámbito judicial, pero también en el ámbito de la matrícula es muy importante porque van a ser ustedes quienes estén al lado de ellas para lograr que se respeten nada más y nada menos que derechos que son básicos y fundamentales. Y a veces van a tener que pelear contra el sistema judicial, porque no siempre hay perspectiva de género. A veces puede haber intereses, esos intereses se dan en cualquier tipo de causas, entonces ustedes a eso están más acostumbrados. Ahora, cuando tienen que lidiar con un juez, una jueza, un fiscal que no tienen perspectiva de género, obviamente todo es más complejo, pero ahí ustedes tienen un rol muy importante. Estas herramientas que está pensando el gobierno nacional, el sistema URGE, la vinculación del 911 con el 144, la mejora de la estadística criminal en relación a las muertes violentas, es para mejorar esas estrategias de prevención, estrategias de asistencia, estrategias de protección de las mujeres, sabiendo que la erradicación de la violencia, la erradicación de manera definitiva es una tarea compleja porque tiene un raigambre cultural, está muy vinculado a una implementación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral, pero también a instancias permanentes de formación, de capacitación, de información, encuentros como estos donde nos permitan poner en común situaciones que hemos vivido y que nos permiten, si las miramos críticamente, aprender para formular políticas públicas mejores a los que corresponda, pensar mejores estrategias de asistencia profesional, en el caso de la matrícula, e insistir ante los juzgados en los casos que sea necesario. Les decía, y con esto sí terminamos para hacer el intercambio, que bueno, las provincias tienen diferentes desarrollos en torno a esta cuestión. Todas las provincias ya adhirieron a la ley Micaela, muchas de las provincias tienen las capacitaciones de la ley Micaela en un estado avanzado, en el sentido de que gran parte de la administración pública provincial ya han pasado por esa capacitación básica en perspectiva de género, pero otras recién están empezando y ese es el piso básico, ¿no? Esto de di por sentado que todas las personas que están hoy en este encuentro virtual están vinculadas con la temática, que por eso les interesó, entonces no empecé con qué es la perspectiva de género, por qué se produce la violencia, como un piso que tenemos en común, porque bueno, conozco algunas y algunos de los que están aquí, entonces sé que es así, que no era necesario empezar desde lo básico, pero eso es la ley Micaela, es la garantía de que cuando nos encontremos funcionarias y funcionarios, empleadas y empleadas públicas del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, tengamos un lenguaje común, que todos digamos lo mismo. Doy un ejemplo y con esto prometo que termino. Y está vinculado con las perspectivas de género, pero no específicamente con el tema de mujeres. A ustedes les habrá tocado muchas veces en el ejercicio de su profesión leer que alguna jueza o algún juez define que toma determinada medida en vistas del interés superior del niño. Y cuando uno lo mira, dice, pero estás violándole todos los derechos, porque bueno, claro, se tomaban del concepto, pero cada uno decía lo que quería decir en base a esa idea, y se cumplía con un formalismo
que no necesariamente condecía con los tratados internacionales de derechos humanos en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, para evitar eso, para evitar, como me ha pasado, que alguna jueza entienda que no, una mujer a lo mejor no es tan víctima como dice, porque se maquilla y usa tacos altos, y una trabajadora social suscribía que se la veía bien, porque ¿no? Es profesional, usa tacos, agujas, se maquilla mucho, no lo estoy inventando, y pasó en Provincia de Buenos Aires, no en este departamento judicial, bueno, entonces ahí no hay perspectiva de género. Con lo cual, la ley Micaela nos permite eso, saber tratar que cuando hablamos de estos temas, todas y todos tengamos un vocabulario común, un piso básico de entendimiento que nos permita crecer para llegar en un tiempo, esperemos que corto, a la erradicación definitiva de la violencia por razones de género. Así que, bueno, muchas gracias, y lo que a mí más me gusta siempre es el intercambio de experiencias y de preguntas y consideraciones. Bueno, si alguno tiene una pregunta para la doctora Larrufa, levante la mano que habilitamos el micrófono. Voy a arrancar preguntas. Sí. Perdón, me interesó mucho Dale. este tema del sistema Urge, porque nosotros en esta pandemia avanzamos muchísimo en lo que es el expediente digital o electrónico en la provincia, ¿no? La verdad que estamos pudiendo hacer todo, casi todo, de forma virtual. Y me parece que hay una deuda con el acceso a la justicia de la gente, ¿no? Porque, digamos, los abogados y abogadas podemos trabajar virtualmente, pero, digamos, ¿cómo hacemos para que la víctima no tenga que trasladarse? Y me parece que esta incorporación de los medios telemáticos vía una denuncia, que quizás la pueda hacer una víctima, porque en general las cuestiones surgen quizás a la madrugada, ¿no? En un barrio muy carenciado, donde no está el colectivo, o sea, la víctima se tiene que trasladar a hacer quizás la denuncia, y a veces en la comisaría más cercana no se lo toman, la mandan a la comisaría de la mujer, o sea, es la víctima quien tiene que lidiar con esto de trasladarse, que la atiendan y que la reciban. Me parece muy bueno esto del sistema Urge, la verdad, está muy, muy bueno. Y yo voy a tomar eso, Adriana, porque me diste una idea que no está pensada, que es que si se garantizan las condiciones de seguridad, se puede hacer la denuncia online. Claro, como no va a ser anónima, ¿no? Porque el problema de poner un canal de denuncias es que te llenen de mentiras. ¿Se acuerda que hubo en la provincia de Buenos Aires un candidato que lo hizo y después era un lío saber qué estaba bien y qué estaba mal? Pero en este caso, que tenés que poner nombre, apellido, DNI, se podría pensar, ahí la veo a Carolina Busquier, que es parte de mi equipo y que es la que sigue día a día el tema, lo podríamos ver. No estaba pensado así y es muy interesante. Lo que sí hay ahora en el marco del COVID es una indicación a las policías de que se acerquen ellos a la toma de denuncias. De las mujeres que llaman al 911 o al número que sea de emergencia. No lo sabía, mirá vos. Ese sí fue un protocolo solo por COVID, pero que nos permitió avanzar con algunas cosas, con la excusa del COVID, como por ejemplo que las policías se pongan en contacto con sus servicios de género de cada lugar, porque aunque tengas a la mejor policía del mundo, súper formada, y si después no tiene, ponele que la justicia actúa bien, que le da una medida de protección, pero esa mujer no tiene asistencia psicológica, no tiene un grupo de autoayuda, no tiene acompañamiento económico, si se decide ir de Lanús a San Miguel, porque en San Miguel vive su familia, y no tiene vacantes para los niños, no va a hacer esa movida. Entonces, y eso no lo puede resolver la policía. En la provincia existen las mesas locales, que es una gran iniciativa, ojalá vuelvan a tomar mucho impulso, pero claramente eso no es una tarea de la policía ni de la justicia. Porque esperar que entonces el juez le diga al municipio de San Miguel o a la provincia, ¿no? Porque las escuelas tampoco es el municipio, le tenés que dar la vacante,
cuando todo eso pase, los chicos ya egresaron. Entonces hay que trabajar de forma tal que pueda haber un acompañamiento verdadero y no poner toda la carga ni en la policía ni en la justicia. Yo decía ante las y los magistrados de San Martín, está bien que los ojos estén posados sobre nosotros, hablaba en relación a la conducción policial, y sobre ustedes, porque ahí está lo que se entendería la protección de la vida y de la integridad física. Ahora, tampoco es posible que estas dos instituciones sean las responsables de la respuesta integral, porque no es su función, porque no saben, porque no tienen los recursos y porque hay otras áreas que se tienen que ocupar de eso de manera más profesional. Entonces, en ese protocolo, todas las mujeres que llamaban al 911 no tenían que ir hasta la comisaría a hacer la denuncia, sino que el móvil se tenía que trasladar. Y se les indicó que, bueno, si está el señor, fíjate a ver cómo haces para que se vaya a otro lado, que la mujer esté en una situación tranquila para poder hacer la denuncia. Si ella quiere, la llevas al patrullero, si no, fíjate que haya alguna otra habitación en la casa donde pueda hacer la denuncia. Se les fueron dando algunas indicaciones que van a servir para más adelante, pero que tenían que ver con el COVID. Pero es muy buena tu propuesta de que sirva el URGE para hacer la denuncia online. Así que lo tomamos. Sí, bueno, un poco nosotros me parece que todos estos medios telemáticos que hemos usado está bueno de incorporarlos para claramente no, faltan recursos, ¿no? Esto que vos decías de internet en muchos lugares, esas cuestiones, pero me parece que tenemos que tratar de facilitarle a la víctima, ¿no? Cómo acceder al Estado de alguna manera para obtener ayuda, porque yo lo que he visto, sobre todo en los barrios, ¿no? Y cuando vienen al consultorio jurídico gratuito mismo, la dificultad de la víctima para contar su problema y el desconocimiento completo que tiene a quién puede acceder, ¿no? Y vos recibís que la atendieron mal en una comisaría o que o la mandan a la comisaría de la mujer a veces, ¿no? Cuando cualquier comisaría puede tomar una denuncia y le dicen que no. Es como, bueno, me parece que esto va cambiando con lo que vos decías, la capacitación de la ley Micaela, la formación de los nuevos y nuevas policías para el futuro, me parece, ¿no? Pero bueno, creo que hay que trabajar mucho en eso, en el acceso a la gente, ¿no? A estos sistemas también, porque todo el mundo tiene un teléfono a mano hoy, o puede pedirle a un familiar o lo que sea, y me parece interesante esta propuesta que están armando ustedes, ¿no? Desde el Estado dar una solución y facilitar esto, facilitar los medios de denuncia. Bien, gracias Adri. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? No te pregunto yo, Silvia, ¿puede ser? Sí. ¿Qué relación hay entre este sistema único de denuncias y el mejoramiento de las estadísticas oficiales? ¿Va a contribuir a mejorar las estadísticas por el tipo de carga que se van a realizar? Sí, claramente, y van a contribuir a mejorar las estadísticas sobre la problemática de la violencia de género en su conjunto. Lo que estamos hoy trabajando es para mejorar la información sobre muertes violentas. Un universo mucho más chico, primero porque justamente ese volumen de información nos permite trabajar los datos más cualitativamente, y segundo porque si no sería medio complejo. En cambio, cuando los tengas informatizados, va a ser importante capacitar en análisis de la información. Hoy todavía, no digo que sea manual la carga, pero más o menos. Y el URGE un poco quiere eso, que en muchos temas, no solo en género, la policía toma la denuncia y después tienen que hacer la carga porque se lo pide el Ministerio Público, se lo pide Nación por una ley que hay del Sistema Nacional de Información Criminal, el SNIC, y entonces para uno se lo carga de una forma, para el otro de otra, 2 veces tiene que hacer la misma carga. Con algunas provincias tienen un sistema que nosotros, yo le digo chupar, pero tiene otro nombre técnico, tecnológico, entonces no tienen que volver a cargar, por suerte, pero no todas las provincias tienen eso, y es lo que estamos trabajando para evitar. Entonces, cuando esté el URGE, vamos a tener información al momento que nos va a permitir, en la segunda etapa, saber si hay datos en común, y en una tercera etapa, cruzar
la información del 911 con la de las denuncias, que a veces son similares o las mismas, porque la mujer está desesperada y recurre a todos los medios que tiene, pero muchas veces no. Entonces, pero eso sí va a ser un volumen importante y va a dar una visión que nos va a permitir hacer informes como los que hace la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, que trabaja solo en Capital Federal y que tampoco van todas las mujeres, entonces, bueno, es una cantidad de información que es manejable. Cuando vos lo informatizás, bueno, podés, así que sí, tiene ese segundo objetivo, pero es más de mediano plazo, ¿no? Porque como todavía hay que hacerlo tecnológico, la adaptación organizacional, implementarlo, que lo utilice, no es lo primero es que haya una buena toma de denuncia y que haya un indicador de riesgo de cada situación. Además, va a reducir el carácter manufacturado de la denuncia. O sea, al estar con valores parametrizados y ya previamente el sistema arroje, va a reducir esa libre disponibilidad que tiene quien toma la denuncia a la hora de redactar o elevar después esos datos, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí, sí. Aunque siempre decimos cuando capacitamos a las policías que en la parte del relato de la víctima sean lo más parecido a lo que la mujer dice. Me van a permitir que utilice palabras no académicas, pero para que vean la diferencia. Si él o la policía que toma la denuncia escribe: la denunciante manifiesta que el señor la insulta reiteradamente y la amenaza con que le va a cortar el pelo. Yo cuando lo leo tengo una impresión bastante frío, no me da que si digo, la denunciante dice que sos una hija de puta, que te voy a matar, te voy a rapar, te voy a prender fuego porque sos una mierda. No, ni me sale, pero cuando ustedes leen la denuncia saben lo que pasa. Sí, el que lo lee lo entiende de otra forma, el peligro de la situación. Que si nos hacemos lo fino cuando lo escribimos o ponemos la palabra que utiliza la mujer en ese momento. Y eso es importante. Pero esto que yo les decía, bueno, ¿y usted sabe si, supongamos, te voy a pegar un tiro como amenaza? ¿Usted sabe si tiene armas? Sí. Bueno, ya la ley autoriza que la justicia disponga que se vaya a retirar ese arma, primer medida de protección. Si no, bueno, es un elemento a considerar, pero hay un gap entre la posibilidad real de que te pegue un tiro y la amenaza. No sé, te voy a clavar un cuchillo. ¿Alguna vez utilizó el cuchillo para ejercer esa amenaza? Si no, bueno, eso le permite al sistema y al operador también evaluar esa situación de riesgo. Yo les contaba a los magistrados que alguna vez una secretaria también de otro departamento judicial, pero de zona sur, me dijo, ay, pero por culpa tuya, cuando estaba a cargo de comisaría de la mujer, me llegan hasta las denuncias de que le dice que le va a matar el perro. Y sí, porque si la mujer va y lo denuncia, la policía está obligada a tomarle esa denuncia. Puede ser que no pase nada y puede ser que la próxima acción sea efectivamente matar al perro y que si la mujer se interpone le pase algo y si no, que sea matar al perro y a la siguiente vez tirarle del pelo o hacerle un daño físico o hasta matarla. No es tan fácil, no todas las situaciones son iguales. Si le dice te voy a matar el perro es porque debe saber que la señora le tiene un amor enorme al perro y no puede entender cómo quiere más al perro que a él. Y la psicología del que tiene una conducta violenta por razones de género es también de difícil comprensión para quien no. Entonces, todo tiene que ser evaluado, pero obviamente tampoco puede ser que toda respuesta judicial sea ponerle una consigna en la puerta de la casa, porque no hay policía que alcance.
Entonces hay que saber en qué situaciones va la consigna, en qué situaciones va la custodia, es decir, no solo en la casa, que está todo el día vacía la casa porque la señora se va a trabajar, así que tenemos un policía que no sabemos, que no está haciendo nada, está cuidando a nadie, pero a veces es necesaria una custodia, una pulsera, un botón antipánico, simplemente la expulsión del hombre del hogar en común, o una restricción de acercamiento, es decir, por algo las leyes tienen un menú de medidas de protección, porque ni podemos mandar a todas las mujeres a un refugio, porque no hay, y además no está bien que así sea, porque ¿por qué ella, que es la víctima, tiene que irse a otro lugar, dejar de ver a su familia, no estar en contacto con sus amigos, porque está en una situación de riesgo? El Estado tiene que tomar medidas. A veces es la única, y por eso está bien y se siguen construyendo refugios. Pero no puede ser que ante cualquier denuncia la mando al refugio, o ahora se usa mucho, pueden ponerle una custodia y que vea a la policía cómo hace. La policía de la provincia de Buenos Aires, la de San Juan, la de Tucumán, la gendarmería en la zona sur de la ciudad que brinda servicios de seguridad ciudadana, y no alcanza, y nunca alcanza, y sin embargo seguimos teniendo femicidios y seguimos teniendo un femicidio cada 30 horas. Entonces, sí, esta información nos va a permitir mejorar eso. ¿Cuáles son las medidas de protección que sirven más? ¿Cómo se toman esas medidas de protección? Yo creo que el sistema está bien diseñado. En el 2012 hubo en provincia de Buenos Aires 100.000 denuncias por violencia de género. Supongo que ahora debe haber más. Más porque hay más comisarías de la mujer, hay más juzgados de familia, hay más fiscalías especializadas, hay más direcciones de géneros en los municipios. Y no recuerdo el número de femicidios, pero en comparación y sabiendo que además 3 de cada 4 no habían recurrido previamente al sistema, nos demuestra que el sistema en términos generales funciona, está bien pensado. Ahora, falta un montón, porque todavía hay mujeres que recurren y terminan asesinadas, hay mujeres que recurren y siguen sufriendo la violencia psicológica y física, aunque no terminen en femicidios. ¿Y por qué? Hay hombres que ante la intervención estatal refuerzan esa idea de violenta. Entonces ahí hay que seguir pensando, pero no hay que inventar la pólvora, hay que ir con capacitaciones, perspectiva de género, protocolo, uso de tecnología. El sistema es bastante sólido, el aporte que hacen las organizaciones como los colegios en torno al acompañamiento, las organizaciones de base, que generalmente son las que van de acompañante de las mujeres, y la provincia de Buenos Aires, que a veces es criticada, tiene un montón primero de capital humano. Es impresionante las organizaciones de las mujeres en todo el territorio, sociales, políticas, hasta religiosas, que acompañan a otras mujeres. Muchos de los municipios tienen direcciones de género, muchos de los municipios tienen comisarías de la mujer. Hay una importante cantidad de juzgados de familia, probablemente se requieran más. Me preguntaba la vez pasada, yo creo que está bueno que sean especializados, como los 2 experiencias pilotos que hubo en el Departamento Judicial de La Plata, la jueza Silvia Melgarejo y el juez Hugo Rondina. Se había votado la ley, después creo que no se avanzó. Creo que a diferencia de la experiencia piloto, que utilizó a jueces que ya estaban nombrados, porque bueno, era una prueba, si no servía, ¿para qué iban a nombrar nuevos jueces? Sí, esta segunda etapa de ampliación tiene que ser con nuevas juezas y jueces especializados en violencia. Hay muchos distritos con fiscalías especializados, o de violencia de género, o delitos contra la integridad sexual. Hay leyes, hay capacitaciones, ahora tienen el Ministerio de las Mujeres. Así que Buenos Aires
es un distrito que se puede pensar con cierto optimismo. Si miran las estadísticas, sí, es el distrito con más femicidios, pues es el distrito que tiene más población. Ahora, cuando miran la tasa de mujeres muertas en femicidio sobre 100.000 mujeres, aparecen en el medio de la tabla, como en general, cuando se hace por tasa, aparece la provincia de Buenos Aires. Hay que seguir mejorando, por supuesto, pero tienen un recorrido hecho enorme. Es muy, muy importante que eso también lo puedan valorar para seguir construyendo desde lo ya construido. Silvia, ¿me escuchás? Sí. Sí. Bueno, la última pregunta por mi parte, no sé si después alguno querrá formular alguna otra. No quiero despedirme sin antes agradecerte por tu tiempo y el de todos los colegas y amigos que están acá en la sala. ¿Qué nos puedes contar del proyecto Barcelona como herramienta de reducción de daños, de reducción de las violencias de género? Es un proyecto interesante en el sentido de que es fundamental que empecemos a discutir las nuevas masculinidades como parte de la erradicación del sistema patriarcal. Si bien está pensado para hombres con conductas violentas que han sido denunciados y que entonces sean beneficiarios de algún programa de reeducación de la conducta violenta, como plantea la Ley de Protección Integral de las Mujeres, la verdad es que a esta altura y después de haber andado varias décadas en torno a esta temática y haber tenido posiciones bastante rígidas en torno a los pocos recursos que hay son para las mujeres víctimas, porque eran pocos, y la violencia es una epidemia, así reconocido por la Organización Mundial de la Salud, hoy sabemos que es necesario también trabajar con los varones. En la Argentina hay muy poco desarrollado. El proyecto Barcelona fue traído aquí por una organización que lo conozco de casualidad, una amiga que tenemos en común con Eduardo también, y que era funcionaria de la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Pero hay otras experiencias también interesantes, que son muy, muy pocas. Está bueno, existe el Instituto Nacional de Nuevas Masculinidades, creo que ese es el nombre, trabajar con ellos para ir pensando estas estrategias. Unas específicas para medidas que pueda tener, o recursos que pueda tener la justicia para dar una respuesta integral, no solamente, bueno, no te acerques a esa casa o a esa mujer, sino, bueno, también hace tal o cual curso, pero está bueno que lo empecemos a incorporar hacia adentro de nuestras instituciones, que empezamos con la ley Micaela, las capacitaciones en perspectiva de género, bueno, con las policías de a poquito vamos a ir haciéndolo, lo pueden hacer con los abogados, con los magistrados, con los médicos a los que les toquen, los psicólogos, porque a pesar de que el patriarcado da un montón de privilegios por el simple hecho de ser varón, también trae un montón de consecuencias negativas que hay que deconstruirlas, que no es fácil obviamente como tarea, pero que es necesario para erradicar de manera definitiva esa violencia. Así que una posibilidad es el proyecto Barcelona, y otra, por supuesto, trabajar con los diferentes actores, salud mental fundamentalmente, y pedagogía, para pensar estrategias que nos permitan pensar hombres que no ven a la mujer como un objeto del cual se pueden apropiar y hacer con ella lo que quiera, y que va a traer como primera consecuencia que sepan que no pueden pagar por el uso de un cuerpo ajeno, y por lo tanto se terminan los problemas de explotación sexual, porque siguen siendo un problema delictual, pero siempre vamos a ir atrás del problema, y en el largo plazo que se elimine todo tipo de violencia contra las mujeres, no solo en el ámbito doméstico, sino en todos los ámbitos de desarrollo personal. ¿Hay experiencias concretas del proyecto, Silvia, en el país?
En la ciudad de Buenos Aires, esta compañera que lo trajo, lo utilizaba desde la agencia u oficina de probation de la ciudad, para casos de amenazas en situación de violencia de género. ¿Por qué recuerdo que de amenazas? Porque lo implementó en momentos donde la ciudad tenía pocas atribuciones penales, entre ellas amenazas, y esta era la figura más habitual donde se podía aplicar, del ámbito penal, contravencional y de faltas. El ámbito contencioso administrativo, que muchas veces le da a las mujeres respuestas en torno al derecho a acceso a la vivienda o algún subsidio por estar en situación de violencia, o la necesidad de que le den una vacante porque se trasladó de otro distrito a la ciudad para liberarse de la situación de violencia, no solía recurrir a esa área que está pensada solo para lo penal, ¿no? Las de probation. Es difícil evaluarlo. Todas las experiencias que hubo son difíciles de evaluar porque son pocos varones. Habría que hacer todo un seguimiento en el tiempo, a ver si ese hombre en la misma relación, en una nueva relación, repitió o no la conducta. Pero seguramente sirve. No importa si es uno, si son dos, o si son todos los que pasaron por el proyecto, los que lograron deconstruir su forma de vinculación con las mujeres, sino que hay que intentarlo. Nosotros en Provincia de Buenos Aires hacíamos, no el proyecto Barcelona, pero algo en ese sentido, con los hombres de la policía denunciados por violencia en el ámbito doméstico, a través de la Defensoría del Pueblo. En ese momento estaba el doctor Bonicato, no el doctor Lorenzino, brindaba a él unos talleres para policías que habían sido denunciados por sus parejas. Tampoco pudimos hacer una evaluación porque no fueron tantos, pero todo eso hay que empezar a implementarlo y empezar a dedicarle parte de los recursos, porque si no también vamos a estar siempre empoderando mujeres, pero el problema va a seguir estando latente. Bien, perfecto. Bueno, Silvia, de mi parte, muchas gracias, muy clara la exposición. No sé si alguien quiere hacer una pregunta a la doctora, si no, vamos cerrando la charla. Desde ya, muchísimas gracias por haber estado en nuestro colegio de abogados de Avellaneda Lanús. Gracias, Adriana, por permitir estos espacios. La verdad que durante este último tiempo profundizó la utilización de esta herramienta y a mí como profesional y como a muchos también les pasa, nos vino bárbaro que pudimos acceder en cualquier momento a una diversidad académica impresionante que ofreció el colegio durante todo este año. Así que, Eduardo, te agradezco también y te saludo otra vez por tu cumple. Feliz cumpleaños. Pasala lo más lindo que se pueda. Y estamos en contacto para otra oferta académica también en algún momento. Gracias a todos los que se pudieron conectar.